Es hermoso cantar al Señor, es hermoso reunirnos para adorar al Señor, para bendecir, para declarar la grandeza del Señor. Permítanme orar, hacer una oración. Hay unas necesidades. Señor, oramos por María Valenzuela, tía de Priscila, está enferma. Ella no está aquí, pero nuestra fe es creer que tú estás donde ella en este momento se encuentra. Y hacemos esta oración en el nombre de Jesús, para que donde esté María Valenzuela, usted tiene el poder para ir y obrar en su vida y en su familia. Padre, oramos por ella y atamos toda enfermedad. Cualquiera sea la enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús. La paramos, la detenemos para que no siga avanzando esa enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús oramos, declarando, Señor, que el poder suyo viene sobre ella para bendecirle, para hablarle y para ministrarle. Señor, gracias por la vida de Carlos que está aquí, Esther, su esposa. Bendecimos a Carlos, bendecimos a Esther. Y declaramos, Señor, palabra de bendición para este matrimonio, para estas preciosas vidas que hoy nos acompañan en el culto. Gracias, Señor, porque usted está haciendo la obra también en aquella mujer, mamá, amiga de Pedro, que pidió la oración por su madre. Oramos también, la presentamos delante de usted en el nombre de Jesús. Y desde aquí oramos, Señor, y nosotros creemos lo que estamos haciendo. Creemos lo que estamos orando. Porque usted nos pide orar, incluso orar por las personas que no vemos. Pero usted todo lo ve. Usted está en todas partes. Nuestro Dios es soberano. Y está sobre toda la tierra, está sobre todo el universo. Oramos por esa mujer. Oramos por esa pequeña. Daniela pidió por una compañera de su hijita pequeñita también, que está con un problema grave. Oramos, Señor, para que esa enfermedad se revierta. Ese mal se revierta. Ese diagnóstico se revierta. En el nombre de Jesús declaramos que eso se revierte. Y esa pequeña va a salir a la vida. Y declaramos que la muerte no le va a quitar la vida. Le hablamos al espíritu de muerte, lo atamos ahora en la autoridad del Señor Jesucristo. Y declaramos vida para esa pequeña. Y oramos para que su familia, detrás de ella hay un padre, una madre, sufriendo, tristeza por lo que le está pasando a su hija. Pero nosotros declaramos que la bendición es para ellos también. Y que esto, Señor, va a ser para que ellos se vuelvan a usted y lo reconozcan como su Dios. Gracias, Padre. Hacemos estas oraciones y oramos por algunos hermanos. Es tiempo de resfrío, tiempo de tantos virus, bacterias que atacan a los cuerpos. Pero oramos por nuestros hermanos que están delicados de salud, están enfermos. Oramos para que usted les bendiga, les fortalezca donde se encuentren y que, amado Dios, ellos sean liberados, su cuerpo, de toda bacteria, todo virus, todo parásito, todo germen que ha entrado a operar en su cuerpo para dañar su salud. Oramos, declaramos bendición, declaramos libertad, liberación para su cuerpo. Declaramos salud en el nombre de Jesús para sus cuerpos. Oramos, Papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, amados, amadas, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Denle una sonrisa a su hermano, díganle bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Denle una hermosa sonrisa a su hermano, a su hermana. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que Dios nos da. Quiero centrar un poco la palabra. Hay dos ideas en la palabra. Voy a trabajarlas por ahí. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo va
va trabajando las palabras, pero una de ellas es recordar que nosotros estamos en un tiempo de ¿qué? De restaurar el altar, de arreglar el altar, ¿cierto? De arreglar el altar, estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de poder entender que estamos en ese proceso de altar donde estamos preocupando de nuestra vida espiritual, porque ya estamos entendiendo que tú y yo somos los altares, ¿cierto? Según el Nuevo Testamento, tu vida y mi vida somos el altar de Dios, ese altar que hoy día llegó aquí, ¿cierto? Este altar que llegó aquí hoy día, tú llegaste aquí al culto como altar de Dios, tú llegaste al culto, llegaste a este lugar, nos reunimos como día domingo, ¿cierto? El culto en la mañana. Pero quizá en la tarde el altar va a ir a un supermercado, ¿cierto? El día lunes algunos van a ir a su oficina de trabajo, ¿cierto? Van a ir a la universidad, a la sala de clases, en el barrio, o a lo mejor van a compartir con tu familia en el hogar que Dios te ha dado. Los altares, ¿no es cierto? El altar de Dios, el santuario de Dios, el templo de Dios, somos nosotros. Por lo tanto, amados, amadas, quiero decirles que cuando tú llegas al culto acá, tú vienes con la presencia de Dios. Suena raro lo que voy a decir, ¿eh? A veces hacemos oraciones medias truchas y que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento, con una promesa. Si tú y yo creemos que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos dice que tú y yo nos hemos convertido en templo de Dios, por lo tanto nosotros vamos con la presencia de Dios donde quiera que andemos. ¿Cierto? Y cuando venimos al culto el día domingo, nosotros venimos a entregar todo lo que hay de Dios en nuestra vida. Mire, yo les quiero decir algo, a lo mejor les va a sacudir la cabeza, pero a veces nosotros venimos a buscar a Dios. Y es todo lo contrario. Nosotros el culto del día domingo, los cultos que nos reunimos, es venir a entregar todo lo de Dios que está en mí. Todo lo que yo he logrado ganar de Dios en mi corazón, en la semana, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde quiera que esté, yo me lleno de Dios porque su presencia la ha prometido. La ha prometido que Él va a estar con nosotros, dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí? Venimos a poder entregar todo lo recibido de Dios, lo que tenemos de Dios. Cuando empecemos a cambiar el formato, les aseguro que los cultos van a cambiar. Porque a veces mucha gente, por el descuido de su santuario, se descuida de su vida espiritual en la semana, vienen el domingo para arreglarse, hermano, para arreglar su vida espiritual. ¿Cierto? Pero tenemos que cambiar ese formato antiguo y tenemos que sacar esos paradigmas de nuestra mente, de nuestro corazón. Nosotros el día domingo en la mañana, ¿qué es lo que venimos? Todo lo que hemos ganado en la presencia de nuestro Dios. Y venimos a entregar todo lo que nuestra vida se ha llenado de Dios, producto de que nosotros estamos conscientes de que somos altar de Dios y que continúa la presencia. Una vez que termine el culto, la presencia de Dios continúa y tenemos que seguir llenándonos y buscando de Él y llenando nuestras vidas para que donde quiera que andemos, como altares, templo de Dios, santuario de Dios, donde su presencia habita, se pueda manifestar a otros, se pueda manifestar donde quiera que andemos, donde quiera que nos movamos. La gente tiene que ver la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Cristo en nuestra vida, porque tú y yo somos altares de Dios, según el Nuevo Testamento, según el Nuevo Pacto que Jesucristo consumó en la cruz del Calvario con su sangre. Él nos dio y Él estableció un nuevo pacto con mejores promesas. Y la promesa maravillosa es que Dios iba a habitar en ti y que iba a habitar en mí. Mire, pongo esta idea. Sí, comenzamos, ¿cierto? Una cosa, ser seguidor de Jesús, otra cosa, ser habitación de Jesús. Tú y yo tenemos que ser la habitación de Dios. Tu vida y mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, tiene que ser habitación de Dios, donde Cristo habite. Donde Cristo pueda habitar en mi vida y Él pueda moverse a plenitud, Él pueda manifestarse en mi vida como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo, tu vida y mi vida. No es casualidad que tú y yo, los hermanos, tengamos tres partes, que eran las mismas parecidas, ¿no es cierto?, las partes del el templo del Antiguo Testamento. ¿Cierto? El templo, que era el lugar
como este, donde el pueblo de Dios venía, ¿no es cierto? Porque Dios lo llamaba, porque iba a estar su presencia en ese lugar y el pueblo venía de todas partes. Y tenía 3 partes, tenía el sitio, ¿cierto? El atrio, después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Era la forma, ¿no es cierto?, la manera como se iban acercando la gente, pero no todos se acercaban. Se acercaba una persona al lugar santísimo, que era el sacerdote. Y los demás tenían que esperar. Pero ahora nosotros estamos con una nueva dimensión de gloria, donde tu espíritu, tu alma y este cuerpo, que este cuerpo, ¿no es cierto?, es el sitio, el atrio, nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu es el lugar santísimo, es donde Dios quiere reposar con su presencia. Y yo les digo, amado, que cuando los hombres y mujeres de la iglesia empezamos a buscar esa dimensión, el Señor cumple su promesa. Porque estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y Dios puede habitar en tu espíritu, en tu alma, incluso en tu cuerpo. La plenitud de Dios puede tocar mi espíritu, puede tocar mi alma y puede tocar mi cuerpo. Por eso que, entendiendo ya que nosotros somos la habitación de Dios, Él quiere habitar en nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, buscar de Dios. Buscar más de Dios y llenarnos de ese Dios que Él quiere ser pleno en nuestra vida. Ahora, yo quiero pedirle que estén atentos los hermanos que estamos continuando en arreglar nuestro altar y poner ahí, sacar las cenizas, ¿no es cierto?, y tirarlas para afuera, bien lejos, poner leña nueva, un sacrificio. Sigamos confesando, sigamos entregando y poniendo ahí, porque yo les quiero decir, el fuego viene, el fuego llega. El fuego va a llegar y va a quemar todo. Va a quemar la basura, la inmundicia de nuestra vida. Por eso que el fuego de Dios, ¿cierto?, tenía 2 acepciones, que yo lo dije el otro día. Una tiene que ver con juicio, pero el fuego que Dios quiere traer no es de juicio. El Espíritu Santo quiere traer el fuego santificador, el fuego purificador. ¿Ya? El fuego purificador. Entonces de repente va a llegar el fuego sobre tu vida y sobre mi vida y va a quemar todo lo que hemos confesado y hemos puesto en el altar, para que el fuego de Dios lo venga a quemar y lo venga a destruir. Ten atento en esa palabra. Esa es la primera idea. Pero la segunda idea que yo quiero hablar ahora, y esa es la palabra fundamental de esta mañana, y quiero pedirte que busquen en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Ahí hay algo interesante que deberíamos poner mucha atención, porque el libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo. ¿Ya? Son los hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se movió en la iglesia primitiva. Cuando comenzó la iglesia cuando Cristo ascendió a los cielos, Él estableció su iglesia, su cuerpo, para que estuviera en la tierra, ese cuerpo que está compuesto por ti y por mí. La iglesia no es esto. La iglesia no es esto. Por ejemplo, a veces la gente hierra y se equivoca, y dice, vamos a la iglesia. No, errado, equivocado. Ese lenguaje no debe estar en nosotros. Porque tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Sí, honestamente? Por lo tanto, nosotros nos hemos convertido en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esta iglesia empezó a manifestar su poder Dios por el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en la iglesia en el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, del capítulo 1, capítulo 2, es la preparación a una nueva era, a una nueva dimensión del pueblo de Dios como iglesia. Y vemos que en el libro de Hechos 1 y 2 habla de cómo el Espíritu Santo vino. Yo no voy a hablar mucho de eso, ustedes lo conocen, ¿saben? ¿Cierto? Que el Espíritu Santo vino y preparó a 120 y que vino, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo ahora en ellos, sobre ellos y en ellos. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a moverse en esa realidad, ya Dios habitando en ellos, en esos 120 que esperaron en oración y clamaron, esperando la promesa que Jesús les dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, sobre ellos, que iba a dar el inicio a ser la iglesia de Cristo, esa iglesia donde Dios iba a habitar dentro de cada uno de ellos. Y la promesa vino y el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos, y dice que hablaban en lengua, ¿cierto? Dice que fue tanto el poder que después salieron por todas partes para predicar el evangelio de las buenas noticias de salvación.
Y nadie los podía detener, ni el imperio romano los podía detener, porque era tanta la fuerza y el poder, porque Dios estaba dentro de ellos por el Espíritu Santo y empezaron a moverse. Pero mire, eso en resumida fue Hechos 1 y 2. Pero yo quiero que vayan al capítulo 3, que ahí me quiero detener. Y aquí este no es cualquier milagro. No es porque al escritor, inspirado por el Espíritu Santo, puso este milagro aquí y escribió en Hechos capítulo 3, voy a relatar todo este milagro. No, este milagro tiene una importancia porque es el primer milagro que se hace en esa iglesia llena del Espíritu Santo. Y este milagro tiene un propósito. Y el propósito es que nos va a ratificar de que hubo un cambio. Hubo una mutación de tiempo de Dios, el cayó de Dios, para poder establecer el nuevo pacto con mejores promesas, donde la promesa era que Dios iba a estar dentro de nosotros. Y miren lo que dice Hechos capítulo 3. Voy a leer ahí los primeros 10 versículos solamente. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena. ¿La qué? ¿De qué? La de la oración. La de la oración. Dice que Pedro y Juan juntos, unidos, iban a la hora de la oración, que aquí dice la hora novena. En el hebreo, el judío hebreo y algunos gentiles que se estaban insertando en la iglesia y estaban reconociendo a Jesús, sabe que tenían 3 horarios para orar, diarios. Uno era en la mañana, a las 9 de la mañana ellos iban al lugar, iban aquí al templo en Jerusalén, iban a las 9 de la mañana y mucha gente iban a ese lugar a la hora de la oración a las 9 de la mañana. Pero aquí dice a la hora de la novena, que era en la tarde, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde iba Juan y Pedro, a esa hora, a las 3 de la tarde, iban al lugar, al templo, donde solamente ahí se oraba. Y la gente iba a ese lugar, y ellos dicen a la hora novena, que eran a las 3 de la tarde. Y en la noche, a la puesta de sol, era la tercera vez que todo hebreo y algunos gentiles que ya se estaban convirtiendo, adoptaron este hábito de ir a orar 3 veces al lugar, al templo en Jerusalén. Y ellos iban conforme a la costumbre, aunque Pedro y Juan habían sido investidos de poder de lo alto, habían recibido la llenura del Espíritu Santo, pero todavía no entendían lo que Dios estaba cambiando la era. Estaba transformando la realidad de su pueblo, transformarlo en iglesia, y su iglesia cómo iba a funcionar. Todavía no les engranaba un poco, por eso que ellos fueron, ¿cierto? Podían ir a las 9 de la mañana, podían ir a las 3 de la tarde o en la noche, que era el hábito de todos los judíos, iban a orar a ese lugar, al templo de Jerusalén. Pero aquí hay algo importante, amado, amada, familia. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora. Había algo ahí. Se pusieron de acuerdo para ir a orar, para buscar a Dios, para ir conforme a la costumbre de ir a orar en esos 3 espacios de tiempo. Y ellos fueron en la tarde, a las 3 de la tarde. Se pusieron de acuerdo para ir a orar. Y yo quiero decirle, familia, es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Oración. En los templos tiene que haber oración. Tú que eres templo, yo que soy templo, y quizás cómo me hubiera gustado que Pedro y Juan le explicaran esto, lo que lo estamos explicando ahora. Porque todavía no entendían mucho lo que venía en el proceso. Pero dice, ellos fueron como la costumbre. Pero ahora tú y yo podemos orar en cualquier lugar. Podemos orar en cualquier horario. Podemos orar en fe y nos humillamos, nos quebrantamos. Puede ser en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Y Dios va a estar ahí ¿para qué? Para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra oración. Y no importa ya el lugar. A ellos les importaba el lugar porque todavía tenían la mentalidad del Antiguo Testamento, que tenían que ir al lugar y solamente en ese lugar ir a orar en estos 3 horarios. Pero aquí se está quebrando algo. Y Dios está quebrando con este relato, este milagro, porque dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento.
a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. No era la puerta de la ciudad de Jerusalén, no. La puerta se llamaba Hermosa, era la puerta principal del templo, donde todos querían pasar por esa puerta, la Hermosa, y todos querían orar, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Iban a ese lugar conforme a la costumbre antigua, al antiguo pacto, iban a orar a ese lugar y entraban por la puerta que se llamaba la Hermosa. Pero dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero decirle que yo creo que el más sorprendido fue Pedro y Juan, porque estaba saliendo la nueva realidad en ellos del nuevo pacto. Ellos ahora entendían que Dios los había llenado Él con su presencia en su interior, y que ahora ellos podían decir: lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro y Juan? Y dice, vuelvo a leer el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí hay algo importante, amados. A veces hay iglesias que no tienen oro, no tienen plata que entregar, pero también no tienen presencia de Dios para entregar a la gente. Pedro y Juan dijeron: no tenemos oro ni plata, porque la costumbre de este hombre, porque usted sabe que en el culto de Jerusalén los enfermos no podían entrar. Los enfermos no podían, tenían que quedar afuera porque era una cierta de contaminación, según ellos, el culto sagrado a Dios. Y los enfermos lo dejaban fuera. ¡Qué tragedia! Pero Dios está quebrando todo eso, y lo está quebrando y le está diciendo: no importa que un enfermo lo entre al culto rutinario, al culto religioso, pero yo lo puedo sanar fuera del culto. Yo lo puedo sanar fuera del lugar de reunión, y lo sanó fuera. ¿Pero a quién usó? A Pedro y a Juan. Pedro y a Juan, y le dijo, y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Jesucristo. Tenía el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le dice: levántate y anda. Se fija, amado iglesia, la importancia de tener a Dios fuertemente, de estar lleno de Dios, porque tú donde quiera que vayas, no importa en un culto, no importa en la reunión, Dios puede hacer algo grande aquí, puede hacer un milagro en tu vida aquí, pero también lo puede hacer allá afuera, porque Él quebró todos los paradigmas, Él quebró toda la estructura religiosa de aquel entonces, porque era necesario, porque venía el nuevo pacto con mejores promesas, donde Dios no le iba a importar desatar su poder para venir a sanar, para venir a liberar a una persona que estaba bajo cautividad. Entonces ellos llegaron a la oración, por ahí dicho, incluso de lucha: mira, vaya, espérate, después oran por ti, primero voy al culto religioso. Pero sabe, aquí hay algo maravilloso del Espíritu Santo, que ni siquiera ellos se dieron cuenta, hermano, de que Dios se estaba quebrando y estaba produciendo una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y lo estaba haciendo a través de Pedro, a través de Juan. Y estaba quebrando un mundo religioso de tradiciones, porque venía un nuevo pacto que es el del Espíritu, donde el Espíritu de Dios iba a estar en nosotros, y nosotros íbamos a ser portadores de algo grande. Entonces aquí tiene sentido esta palabra para nosotros, que nos estamos preocupando del altar, nos estamos preocupando de nuestra vida, porque preocupando de nuestra vida significa que podemos nosotros estar llenos de la presencia de Dios. Y donde quiera que andemos, nosotros podemos soltar la palabra, declarar la palabra y hacer las obras. Y Jesús dijo: mayores obras harán que yo, dijo.
¿Se fija? Entonces, qué importante que entendamos aquí que hay un cambio y lo está haciendo Dios, mostrando que ahora ya no es necesario. O sea, la gente tradicionalmente iba 3 periodos en el día a orar. Pero ahora, la hora está diciendo, a Dios lo podemos encontrar en todos lados, en todas partes, aquí reunidos, en la casa, en el hogar, en el dormitorio, donde inclinamos nuestras rodillas, nuestro corazón al Señor y lo buscamos. Entonces, dice el verso 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí hay una gran cosa, amado. Tú vas a entregar lo que tú tienes de Dios. Yo voy a entregar lo que tengo de Dios. Esa es la esencia del nuevo pacto. Por eso que aquí es un llamado para nosotros que estamos aquí, es que tú y yo tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Porque eso tiene que salir de nosotros. Quizás le vamos a decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro y Juan? Tenían el poder y la autoridad que estaban en el nombre de Jesús. Amén. Ellos portaban el poder y la autoridad del nombre de Jesús, y en ese nombre soltaron una palabra poderosa, y dice que ese hombre se levantó, se le afirmaron sus piernas, se le afirmaron sus pies, y se levantó y produjo un milagro el Señor. Y mire lo que dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, dice, y alabar a Dios. Y el verso 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí hay algo importante, y yo con esto termino, porque aquí hay un cambio tremendo. El milagro está aquí para mostrar que viene un cambio poderoso, y los que estamos aquí tenemos que estar conscientes que estamos bajo ese pacto. Y ese pacto nos dice que la presencia de Dios tú la puedes portar, tú la puedes llevar donde quiera que andes. Yo también. Nosotros no nos sacamos la vestidura religiosa para ir el domingo, nos ponemos la ropa religiosa, el culto a las 10:30, ¿cierto? A otros obviamente empieza a las 10, termina a las 1 más o menos, y después nos vamos y nos sacamos. El Nuevo Testamento nos dice eso. Las 24 horas nosotros tenemos el ropaje de Dios. El ropaje celestial. Tenemos que estar vestidos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo nuestro ser tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Porque vamos a encontrar en todos lados gente necesitada, que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan una oración donde Dios te puede usar a ti y a mí. Aquí está quebrando los pronósticos. Porque Juan me dice, mira, espérate un poquitito, voy a hablarle al sacerdote de turno que estaba oficiando el culto y te vamos a decir, si te aceptan, te llevamos para que te oren por ti. El Señor lo hicieron afuera. Lo hicieron afuera, hermano. Para que podamos entender lo que dijo antiguamente. El antiguamente dice, Dios no habita en templos hechos de hombre, de manos de hombre. Porque iba a habitar en tu vida y en mi vida. Por eso que, amado, amada, esto es un argumento poderoso para todos los que estamos aquí, de que tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual. Tú no te quedes, tú no te conformes, tú no te acomodes, no dentro de un cierto a que otros se preocupen de tu vida espiritual. No empieces a preocuparte tú de tu vida actual, porque tú eres portador de la presencia de Dios. Yo soy portador de la presencia de Dios. Si realmente tú eres un hijo realmente nacido de nuevo, o yo nacido de nuevo. La característica es que yo estoy consciente de que Dios vino a habitar en mí. Y nosotros somos el templo, el santuario o el altar donde nosotros llevamos la presencia de Dios. Y Dios sorprendió a Pedro y a Juan. El Espíritu Santo los sorprendió antes de entrar al culto religioso. El Señor le dijo, aquí hay que hacer el milagro. Y allí Pedro le dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy.
Y yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo? Es una buena pregunta para reflexionar. La respuesta, si tuviéramos que unirnos para una respuesta a todo lo que estamos aquí, la respuesta sería, es que yo entrego lo que Dios es en mí. Lo que estoy lleno de Dios tiene que salir. Y esa es la real. Y esa es la dimensión del Nuevo Testamento. Que donde quiera que tú estés, donde quiera que yo ande, nosotros le digamos a la gente, no tengo oro ni plata. Ojalá tengamos oro y plata y le damos también. Pero la gente no necesita oro y plata. ¿Sabe lo que necesita? Conocer al Señor Jesucristo. Conocer al Dios que habita en aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Ellos necesitan ser templo del Espíritu Santo. Ellos necesitan tener a Cristo en su vida. Ellos necesitan tener a Dios. Por eso es importante de llenarse de Dios. Cosa que salga hasta por los poros, perdón la expresión, hasta por los poros, la presencia de Dios. En lo que hablamos, en lo que miramos, en donde caminamos, las conversaciones, acá, en todo lugar. Porque nosotros, teniendo ya la claridad de la palabra, que tú y yo estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es que tú y yo somos portadores de la presencia de Dios donde quiera que andemos. Y para ser portador de la presencia de Dios hay una clave. Tú tienes que buscar llenarte de Dios. Yo tengo que buscar estar lleno de Dios. Porque cuando una persona está llena de Dios, hasta por la oreja habla. No sé si les pasó a ustedes cuando nos convertimos. Queríamos hablarle a medio mundo. Incluso planificábamos, para hablarle a la gente del Señor. Pero en el tiempo nos empezamos a adormecer. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de buscar a Dios. Y entramos, ¿no es cierto?, en un relajamiento, en una flojera espiritual. Pero eso no se tiene que perder en nosotros. Esto tiene que aumentar cada día, de irnos llenando de la presencia de Dios, porque la promesa de Él es que Él quiere habitar en tu vida, Él quiere habitar en mi vida. Y sabe, déjeme decirle que la iglesia necesita eso. La iglesia, el mundo quiere ver eso. Porque el mundo, los ojos del mundo nos miran a nosotros como iglesia. Nos van a observar, queramos o no queramos, nos están mirando. Entonces nosotros tenemos frente a esa mirada la tremenda oportunidad de poder mostrar a Dios en nuestra vida. De que cada día Cristo sea más en mí. Y que ya no sea yo el que se muestre, sino que sea Cristo, el que habita en mí. El que habita en mí. Y yo les digo, amado, amada, si esta iglesia se llena de esa realidad, les aseguro que la gente va a llegar sola. Va a llegar sola porque nos van a ver diferente. Van a querer ser como nosotros. Porque van a ver a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que Pedro le dijo, estoy a dar lo que tengo. No dijo lo que yo tengo, pero lo que yo tengo, ¿qué es lo que era? Era Dios. Pedro, ¿qué tenía? ¿Te doy qué? Lo que tengo de Cristo, lo que tengo del Espíritu Santo, lo que tengo de Dios. Yo me he llenado con Dios, esto te doy. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dice que este hombre recibió sanidad. Y dice, tanto tiempo, amado. Porque imagínense, se ganaba en la puerta de la Hermosa, donde toda la gente quería pasar por esa puerta a la oración en el templo, ahí. Y por eso se ganaba y todos lo conocían. Imagínense después verlo sano. Y déjeme decirle, hermano, la mejor propaganda para que la gente llegue es cuando empiezan a ocurrir los milagros, los prodigios. Yo he estado orando y ayúdame a orar en su oración, acuérdense, que seamos una iglesia donde llevemos en movimiento la palabra, pero también en movimiento de las señales, los prodigios, los milagros. Es la mejor propaganda. Nosotros fuimos a ver a Catherine Clint, ¿sabe? Viaje largo, fuimos a verla. Ella quedó sola. Ella tenía 80 personas en su iglesia, se le fueron todas, le quedaron 4 personas. Y en esa crisis ministerial dijo, no sirvo para esto, me voy, renuncio.
Pero en un momento escuchó la voz de Dios y le dijo, no, si esta crisis tú la pasas conmigo, yo te voy a dar una victoria. Yo te voy a sacar adelante. Y se metió con Dios, con esas 4 personas. Y empezó a buscar a Dios. Y mientras buscaban a Dios, de repente la voz del Espíritu Santo, porque ¿cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios sigue hablando, amado. El Espíritu Santo sigue hablando. Si es cosa de llenarnos de Él, hasta el oído sensible del Espíritu Santo se va a destapar. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y ella escuchó, no sé, un día dijo, anda a predicar en una plaza. Y fue a predicar a la plaza con esas 4 personas y una guitarrita. Y empezaron esas 4 personas con ellas, 5 personas a predicar el Evangelio de Cristo en esa plaza. Pasaron varios domingos, empezaron a llegar algunas personas a sentarse en el pasto. Se sentaron en el pasto. ¿Se fija cómo cambia la tradición? Pues dicen, no, si hay que hacer en el templo las campañas, hay que hacer en el templo este lugar. A veces, muchas veces esto nos ha impedido, hermano. No hemos quedado, no hemos acomodado. Cuando hay un mundo que se está perdiendo. Y sabe que empezaron a venir gente a escuchar la palabra y de repente el Señor desató una unción de milagro y empezaron con el milagro en esa plaza, se empezó a llenar. 100 personas, 200, 300, 400, 500 personas llegaban a la plaza, ahí a la plaza, donde ella predicaba y predicaba la palabra y le seguían las señales, los prodigios. La mejor propaganda. La mejor propaganda. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Quién ha fallado? No es Él. Hemos sido nosotros. Porque no estamos llenos de Dios, no estamos llenos de fe, estamos llenos de religiosidad, amado. Queremos ir al culto de la oración a las 9, a las 3 y a la noche. Y cuando el cielo está abierto para todos los que claman día y noche, las puertas del cielo están abiertas para escuchar el clamor y viene la respuesta. Pero hay que orar. Y Dios nos sorprendió a Pedro y a Juan para quebrar la estructura religiosa tradicional como todo hebreo. Que pensando que Dios todavía hay que ir a buscar al lugar y ahí va a estar. Cuando ya Dios le está diciendo que en todo lugar Él está y va a estar. A través de sus hijos y de sus hijas. Y yo quiero ver eso. Y le digo, la mejor propaganda es que vean el poder de la palabra y el poder de las señales y los prodigios. Y le digo algo más, para que alegre su corazón, te puede usar a ti. El Antiguo Testamento era el sacerdote, uno solo. Y Dios le quebró los paradigmas a Pedro y a Juan. Y le dijo, ustedes lo pueden hacer. Porque viene el nuevo pacto. Donde mi poder, mi autoridad y mi nombre va a estar en todos mis discípulos y discípulas. Y van a hacer mayores cosas y mayores obras. Ustedes las van a hacer. Pero al que cree y al que se entrega a buscar más de Dios. Por eso yo le digo, hombres que están aquí, mujeres, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de estar en la presencia más tiempo, ya no en pequeñas oraciones, empezar a orar más. Dios va a empezar a orar, porque todo comienza con la oración. Los grandes avivamientos comenzaron con oración. Catherine Crane empezó a orar con esos 4 personas y empezó a orar. Y el Señor la levantó. Hoy en día tiene un ministerio mundial donde todas las naciones están anexadas y la escuchan y los milagros los prodigios. Y yo digo, ¿y por qué no puede ocurrir acá? Si el mismo Dios, la diferencia es cómo se busca. La diferencia es cómo se busca. La diferencia es cómo yo cada día busco y me esfuerzo por buscar más de Dios y llenarme de Él, que esa es la clave. Y Dios te puede usar, hermano, hermana, donde quiera que estés. Puede ser el lugar más difícil, puede ser las personas más duras que hay, pero ante el poder de Dios no lo pueden resistir. Cuando tú y yo vamos con la presencia de Dios a plenitud, llenos de su presencia, llenos de su gloria, llenos de su autoridad, porque le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús. ¿Y sabe que ese nombre tiene autoridad y poder? Ese nombre tiene autoridad y poder, y esa enfermedad no pudo resistir lo que Dios tenía planificado para este hombre. Cojo de nacimiento, no era de nacimiento, cojo de nacimiento, desde niño estaba enfermo, toda una vida postrada, amado. Y el problema es que estaba tan postrado que dependía de personas que lo tomaran y lo llevaran afuera de la puerta hermosa para pedir limosna.
Y yo te hago una pregunta, ¿qué te tiene postrado? ¿Qué te tiene detenido? ¿Quién te cortó las piernas? ¿Quién te paralizó? ¿Sabes que no hay nadie que te puede cortar las piernas? Nadie te puede paralizar. ¿Sabes por qué tú estás paralizado? Es porque tú no le crees a Dios. Es porque tú no te has metido con Dios. Un hombre o mujer que se mete con Dios, no hay infierno, no hay demonio, no hay nada que lo pueda frenar, no hay nada que lo pueda paralizar. Porque Dios está con ese hombre, esa mujer, que lo busca día y noche. Y yo les dije ayer, los jóvenes que están aquí, empiecen a orar más. Les aseguro que el grupo juvenil va a crecer. Las mujeres que están aquí, los matrimonios que están aquí, empiecen a orar más. Y pónganse de acuerdo. Les aseguro que va a venir un crecimiento poderoso. Porque todo crecimiento comienza con la oración. Y la oración significa sacrificar la carne. Sacrificar horas de ocio, horas de placer. A veces estamos ahí viendo tantas cosas que solamente el culto a Baal, el culto al placer, cuando debíamos estar orando, cuando debíamos estar clamando. Y si nosotros como iglesia, amada, despertamos esa realidad, les aseguro que Dios va a empezar a obrar de una manera extraordinaria, de una manera poderosa. Y lo va a hacer con tu vida y con mi vida. No con algunos nomás, como era en el Antiguo Testamento, con todos. Amén. Con todos los que estamos aquí. Amén. Si empezamos a buscar a Dios, vamos a tener algo que entregarle a la gente. Porque ellos podían haber metido la mano al bolsillo y haber firmado un cheque. No había cheque. Toma. Pero iba a seguir siendo un paralítico. Y yo te quiero decir, tu problema es grande a lo mejor. Tú lo ves muy grande tu problema. Tú ves muy grande tu aflicción. Escúchame bien. Pero Dios no lo ve así. Dios te puede sorprender. Porque Dios te puede decir en algo que ni siquiera tú imaginas. Dios sobrepasó las expectativas. Y ese es nuestro Dios. A veces venimos con un problema pequeño pero grande para nosotros. Y Dios nos va a solucionar un problema más grande que tú ni siquiera te has dado cuenta que estaba operando y destruyendo tu vida, destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu familia, tu hogar, tus hijos. Dios siempre nos sorprende. Y Dios siempre hace algo más de incluso lo que nosotros esperamos. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que nos sorprende. Un Dios que obra con doble retribución a aquellos que lo buscan. Aquellos que se despiertan por Dios, entendiendo que nosotros somos el templo donde Dios quiere habitar y moverse a plenitud a través de nuestra vida. Entonces, la idea de este pasaje, porque está ahí el primer milagro, es para hacer la transición. Y que ya los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, experimentando ya la presencia de Dios y las promesas del Nuevo Testamento, todavía le quedaban algunas cositas que Dios tenía que romperlas. Y Pedro se atrevió a hacer el milagro fuera del templo de Jerusalén. Hizo la obra y el Señor lo respaldó. Como confirmación que ellos estaban entrando al nuevo pacto. Se rompió algo grande aquí. El primer milagro de una nueva era que iba a comenzar. Y los milagros no han cesado. Los prodigios Dios lo puede hacer si tú tienes fe, si tú le crees. Y si empiezas a entregar tu vida al Señor y empiezas a decirle, Señor, yo quiero ser templo tuyo, quiero que tú habites en mí, el Señor va a empezar a obrar de una manera maravillosa. Y que tú vas a quedar muy sorprendido de lo que Dios va a hacer. Por lo que Dios va a hacer nunca es natural, siempre es sobrenatural. El Dios que tenemos es un Dios sobrenatural y que para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Pónganse en pie, amado. Pónganse en pie, por favor. Iglesia, familia, pónganse en pie. Vamos a orar al Señor. Pero ¿sabe
¿Saben lo que vamos a hacer? Escuchen bien esto. No es para que se distraiga ahora, porque ahora puede ser el broche de oro que Dios con su gloria puede respaldar y confirmar la palabra que tú has escuchado. No vamos a cantar todavía una alabanza. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Pero no hable en el silencio. Vamos a quedar un rato en silencio. Pero vuelvo a repetir que para no distraer. Porque Dios quiere hablar. Dios quiere hablarte. Porque tú y yo somos templo de Dios. Y Él habita en sus templos. Y Él quiere moverse y quiere manifestarse. Él no quiere ser un visitante. Él quiere habitar. Porque tú y yo somos la casa de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios, donde Dios quiere moverse y manifestarse con su gloria. Yo quiero que escuchemos. A veces en el silencio Dios nos habla. Y habla mucho. Y habla muy claramente. Padre, oramos. Hemos recibido tu palabra. Nosotros creemos que lo que hiciste tú ahí, en la vida y el ministerio de Pedro y de Juan, tú lo puedes hacer ahora también. Espíritu Santo, queremos aquietarnos, queremos quedarnos en silencio, para que tú nos hables, para que tú tomes la palabra que tú trajiste en esta mañana a nosotros, y que tú hables a cada necesidad. Que tú hables, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Espíritu Santo, nos aquietamos.